¿Y si te dijera que uno de los textos más influyentes de la historia no es una promesa religiosa, sino un manual de instrucciones para la psicología humana? ¿Y si la clave para generar prosperidad no estuviera en la economía, la suerte o el trabajo duro, sino en un código mental oculto en una sola frase de Deuteronomio, esperando milenios a ser descifrado? Lo que estás a punto de descubrir es una verdad ignorada que desafía todo lo que te han enseñado sobre el dinero, el poder y el potencial humano. Nos han entrenado para mirar hacia afuera, para pedir, para esperar una intervención que cambie nuestras circunstancias. Pero la arquitectura de la realidad es mucho más íntima, mucho más personal. Se esconde en los pliegues de nuestra propia conciencia. Lo que nadie explica es que ciertos textos antiguos no eran para ser adorados, sino para ser descifrados. Eran mapas, no dogmas, mapas de la única geografía que de verdad importa, la mente humana. Prepárate, porque este conocimiento oculto fue diseñado para ser pasado por alto por las masas, pero entendido por aquellos que buscan ver más allá de la superficie. Este viaje no es para los que buscan consuelo en viejas respuestas, sino para los que tienen el coraje de formular nuevas preguntas. Si sientes que estás al borde de un descubrimiento que puede cambiarlo todo, quédate hasta el final, porque apenas hemos abierto la primera puerta de una estructura que siempre ha estado ahí, esperando a que tuvieras la llave correcta. Durante siglos, la frase de Deuteronomio 8:18, «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas», ha sido un campo de batalla interpretativo. Por un lado, el guardián del sistema, en su forma religiosa, la ha presentado como una promesa condicional. Sé fiel y una deidad externa te recompensará con bienes materiales. Es una transacción, un pacto de obediencia a cambio de favor. Por otro lado, su gemelo escéptico, el materialismo científico, la descarta como una reliquia tribal, un pensamiento mágico irrelevante para el complejo mundo de las finanzas y la neurociencia. Ambas interpretaciones, aunque opuestas, cumplen la misma función: mantener el poder fuera de ti. Te colocan en el papel del receptor pasivo, ya sea de la gracia divina o de las frías leyes del azar y la economía. Pero esta es la primera capa de la ilusión, el velo diseñado para ocultar el mecanismo real. Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que la filosofía, la espiritualidad y la ciencia no estaban divorciadas. En las antiguas escuelas de misterio, desde los gnósticos de Alejandría hasta los vedantistas de la India, se entendía que el lenguaje sagrado era polifónico. Tenía una capa externa para las masas y una capa interna, un significado esotérico para los iniciados. Estos textos eran manuales de alquimia interior. No hablaban de transmutar plomo en oro en un laboratorio, sino de transmutar la conciencia de la carencia en la conciencia de la abundancia. Este conocimiento oculto no se perdió, simplemente se camufló, se escondió a plena vista en el libro más impreso y menos comprendido de la historia. Lo que la modernidad olvidó, en su obsesión por medir el mundo exterior, es que el universo observable es un reflejo de un orden interno. Y esa frase, esa simple línea, no es una oración, es una fórmula. El conflicto central de esta revelación no se libra en el mundo exterior, sino en el teatro de tu propia mente. La batalla es contra el paradigma más grande jamás construido, la creencia de que la riqueza, la seguridad y el poder son entidades externas que deben ser perseguidas, capturadas y acumuladas. Esta es la gran mentira, el software que ejecuta la civilización. Nos enseñan a ser cazadores de circunstancias, a luchar por una porción de un pastel que creemos limitado. Pero lo que nadie explica es que el pastel no existe fuera de la conciencia que lo percibe.
La verdad ignorada es que este versículo no habla de recibir dinero, habla de activar un poder inherente para generarlo. La palabra clave, la que lo cambia todo, no es riquezas, es poder. Este es el secreto. El texto no dice, Él te da riquezas, sino Él te da el poder para hacer las riquezas. La distinción es abismal. Una te convierte en mendigo, la otra en creador. ¿Y quién se beneficia de que este misterio permanezca oculto? Los sistemas de control que prosperan gracias a tu sensación de impotencia. Un gobierno necesita ciudadanos que dependan de sus políticas. Una corporación necesita consumidores que crean que la felicidad se compra. Incluso las instituciones religiosas, en su versión más dogmática, a menudo promueven la dependencia de un salvador externo en lugar de la soberanía del espíritu interior. Si cada individuo despertara a la verdad de que el poder generador de la realidad reside en su propia configuración mental, el paradigma de víctima salvador que sostiene gran parte de la estructura social se desmoronaría. Dejarías de buscar respuestas fuera y empezarías a formularlas dentro. A partir de este momento, te invito a que dejes de ver la pobreza o la riqueza como una condición externa y empieces a verla como lo que realmente es, el resultado directo de un código mental que está activo o latente dentro de ti. Vamos a instalar el misterio en su lugar correcto, no en el cielo, sino en el lenguaje. La frase comienza con un mandato, acuérdate, y luego revela lo que hay que recordar, que una fuente te da el poder para hacer las riquezas. Si este poder es un regalo, ¿por qué se describe como una capacidad que nosotros debemos ejercer? ¿Por qué no simplemente nos da las riquezas directamente? Aquí es donde el lenguaje original nos ofrece la primera llave. La palabra hebrea utilizada para poder es coach. Esta palabra no significa un don pasivo, como un regalo que se recibe y se guarda. Coach implica una fuerza intrínseca, una capacidad inherente, una vitalidad dinámica que reside dentro del sujeto. Es la misma raíz que se usa para describir la fuerza de un guerrero, la energía de la vida misma. Por lo tanto, una traducción más precisa y psicológica sería: recuerda que el principio fundamental de la vida te dota de la capacidad inherente para generar tu realidad material. De repente, la frase deja de ser una promesa de un dios tribal en el desierto y se convierte en una descripción precisa de una facultad de la conciencia humana. El misterio no está en si un ser divino te elegirá para ser rico. El verdadero misterio, el conocimiento oculto que ha permanecido velado durante milenios, es por qué poseemos esta increíble capacidad creativa y sin embargo vivimos como si fuéramos esclavos de las circunstancias. ¿Cómo es posible que el manual de instrucciones para nuestra propia mente haya estado frente a nosotros todo este tiempo y hayamos elegido leerlo como un simple cuento de hadas? La respuesta es que el guardián del sistema, esa voz del conformismo tanto religioso como escéptico, nos ha convencido de mirar el dedo que apunta a la luna, en lugar de mirar a la luna misma. Pero estamos a punto de cambiar eso. Estamos a punto de analizar la sintaxis de la creación. Ahora debemos desmantelar las interpretaciones superficiales que han actuado como un señuelo, distrayendo a los buscadores durante décadas. La más popular de ellas es la versión simplificada de la ley de la atracción, que postula que desear algo con suficiente fuerza hará que el universo te lo entregue. Esta idea, aunque apunta en la dirección correcta, es un mapa incompleto y peligroso. Convierte el principio creativo en un ejercicio de pensamiento positivo pasivo, donde la persona se sienta a visualizar un coche de lujo esperando que se materialice en su garaje. Cuando no funciona, como suele ocurrir, la culpa recae en la víctima. No lo deseaste lo suficiente. Tenías vibraciones negativas.
Esta es una trampa cruel que solo refuerza la sensación de fracaso. La otra distracción es el llamado Evangelio de la Prosperidad, que fusiona la fe con el capitalismo, sugiriendo que las donaciones a una iglesia son una inversión divina que garantiza retornos financieros. Ambas son caricaturas que trivializan un mecanismo psicológico profundo. El Código de Deuteronomio no habla de desear, habla de hacer, no habla de pedir, habla de poder. Se trata de una reestructuración activa de la identidad, no de un anhelo pasivo. Aquí es donde las voces del sabio olvidado, psicólogos profundos como Carl Jung o filósofos metafísicos como Neville Goddard se vuelven cruciales. Ellos entendieron que la psique humana no atrae lo que quiere, atrae lo que es. La imaginación no es una herramienta para soñar despierto. Es el taller del arquitecto de la realidad. Lo que nadie explica es que no puedes manifestar una realidad que es incongruente con tu autoconcepto. No puedes crear riqueza si tu identidad fundamental es la de alguien que lucha. Sería como intentar ejecutar un software de última generación en un ordenador obsoleto. El sistema se colgaría. Por eso, antes de hacer riquezas, debes ser la persona que ya las posee a nivel de conciencia. No se trata de fingir, se trata de una asunción interna tan profunda que la realidad externa no tiene más opción que conformarse. El siguiente paso en nuestra decodificación nos lleva a la primera palabra del mandato: acuérdate. En nuestra cultura moderna, recordar es un acto pasivo, un viaje nostálgico al pasado. Pero en tradiciones antiguas, recordar tenía un significado mucho más potente. Era un acto de reunión, de volver a ser miembro de algo. Recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. No es un proceso intelectual, es un proceso existencial. Es un comando para realinear tu conciencia con un principio fundamental que has olvidado. ¿Y qué es lo que has olvidado? Has olvidado que eres la causa, no el efecto. Has olvidado que el poder que anima el universo no está separado de ti, sino que opera a través de ti. Aquí introducimos la metáfora más útil para este conocimiento oculto: la mente como un sistema operativo. La mayoría de las personas viven con el sistema operativo que les vino de fábrica, instalado por su familia, su cultura, su educación. Este software está lleno de virus, creencias limitantes, miedos, dudas. Funciona en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos. El mandato acuérdate es la instrucción para entrar en modo administrador. Es el comando para detener la ejecución automática de la programación heredada y realinear conscientemente tu enfoque con tu verdadera naturaleza creativa. No es recordar un evento pasado, es recordar quién eres en el presente eterno. Es el momento en que el personaje de una obra de teatro recuerda que en realidad es el actor, con el poder de interpretar el papel de una manera diferente. Esta verdad ignorada es la base de toda transformación genuina. Sin este paso, cualquier técnica o estrategia es inútil. Puedes aprender todas las tácticas de inversión del mundo, pero si tu sistema operativo interno está programado para la carencia, encontrarás la manera de sabotear tu éxito. Acuérdate, no es una sugerencia. Es el primer y más crucial paso del algoritmo. Este es el momento, el punto de inflexión donde todas las piezas encajan y la revelación reorganiza por completo el puzzle. Hemos analizado las palabras, desmantelado las mentiras y entendido el verdadero significado de recordar. Ahora vamos a ensamblar el código en su totalidad y desvelar el paradigma que lo cambia todo. La frase «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas», no es una oración dirigida a una deidad externa en el cielo. Es una afirmación de poder dirigida al centro de tu propia conciencia.
Es un algoritmo mental diseñado para reprogramar tu autoconcepto a nivel fundamental. Descodifiquémoslo sintácticamente. Jehová tu Dios no se refiere a una figura antropomórfica, sino al nombre que en las tradiciones esotéricas representa la conciencia pura de ser. El yo soy es la fuente creativa dentro de ti, el observador silencioso detrás de tus pensamientos. Entonces, la primera parte, acuérdate del yo soy. Es un comando para retirar tu atención del mundo de los problemas y las limitaciones y anclarla en la única realidad permanente, tu propia conciencia de existir. El siguiente fragmento, porque Él te da, se reinterpreta. No es que una entidad te entregue algo, es que la naturaleza misma de tu ser, tu yo soy, está intrínsecamente dotada de una facultad. ¿Cuál? El poder para hacer las riquezas. Y ya sabemos que este poder, coach, es la capacidad inherente. Y la herramienta de esa capacidad es la imaginación disciplinada y enfocada. Por lo tanto, el algoritmo completo es este. Primero, recuerda tu verdadera identidad como conciencia creativa, yo soy. Segundo, desde ese estado de poder, activa tu imaginación para construir que deseas, sintiéndola como si ya fuera un hecho. Tercero, la manifestación externa, las riquezas, es la consecuencia natural e inevitable de esta alineación interna. Esta es la gran revelación. Deuteronomio 8:18 es una fórmula de autoconcepto. Es un manual de instrucciones para usar tu propia conciencia como la única y verdadera causa de tu realidad. Ya no eres un suplicante, eres un programador, y tu vida no es algo que te sucede, es algo que generas. Si la revelación anterior, si realmente poseemos un mecanismo interno para estructurar la realidad, las consecuencias psicológicas y filosóficas son sísmicas. La primera y más impactante es la transferencia total de la responsabilidad. Mientras creas que tu situación financiera, tus relaciones o tu salud dependen de factores externos, el gobierno, la economía, la suerte, Dios, siempre tendrás a alguien o algo a quien culpar. Vives en un estado de impotencia reactiva. Pero en el momento en que aceptas que conciencia es la causa, ese juego termina. La responsabilidad de cada aspecto de tu vida recae directamente sobre tus hombros. Esto puede ser aterrador para muchos, porque elimina todas las excusas. Ya no puedes decir, no tengo suerte, o el sistema está en mi contra. El nuevo paradigma te obliga a preguntar, ¿qué estado de conciencia estoy perpetuando que está generando esta realidad? Es un espejo brutalmente honesto. Sin embargo, en esta responsabilidad absoluta yace la verdadera libertad. Si eres la causa de tu sufrimiento, también eres la única solución. El poder de cambiar no está en manos de otros, siempre ha estado en las tuyas. La aplicación práctica de este código comienza con una autoobservación implacable. Debes convertirte en un detective de tus propios estados internos. ¿Qué conversaciones internas mantienes durante el día? ¿Qué asumes como verdad sobre ti mismo y el dinero? Cada pensamiento, cada sentimiento, cada suposición es una instrucción que estás dando a tu subconsciente, el fiel sirviente que materializa tus creencias sin juzgarlas. El trabajo no es pensar en positivo para tapar las creencias negativas. Es descender a la cripta de tu psique, encontrar esas creencias raíz sobre el merecimiento, la escasez y la identidad, y reescribirlas usando el algoritmo. Se trata de asumir el sentimiento del deseo cumplido, no como una esperanza futura, sino como un hecho presente en la imaginación. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras la seguridad financiera que buscas? ¿Qué pensarías? ¿Cómo actuarías? Debes habitar ese estado hasta que se sienta más real que tu realidad actual. Ahora que tienes la llave, debemos hablar de la cerradura, porque saber el código no es suficiente,
si no entiendes la naturaleza de la resistencia que encontrarás. El antagonista invisible no es una fuerza externa, es tu propio condicionamiento limitante. Es una fortaleza psicológica construida ladrillo a ladrillo desde tu infancia. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son malvados. Cada experiencia de fracaso o humillación ha forjado las barras de tu propia prisión mental. Este condicionamiento es el verdadero enemigo a vencer. Su función es mantenerte a salvo dentro de los límites de lo conocido, incluso si lo conocido es un infierno de carencia. La mente subconsciente aborrece el cambio. Prefiere la familiaridad del sufrimiento a la incertidumbre de la grandeza. Cuando empieces a aplicar el código, cuando intentes asumir un nuevo estado de conciencia, este guardián interno se activará. Lo hará a través de la duda. Esto es una tontería. No va a funcionar. Lo hará a través del miedo. ¿Y si lo intento y fracaso? Seré un estúpido. Lo hará a través de la evidencia sensorial. Mira tu cuenta bancaria. Nada ha cambiado. Te bombardeará con todos los datos del pasado para convencerte de que el futuro será simplemente una repetición. Comprender esto es crucial. No estás luchando contra la realidad, estás luchando contra tu propia historia internalizada. Lo que nadie explica es que la lealtad a tu antiguo yo es la forma más profunda de autosabotaje. Para crear una nueva realidad, debes estar dispuesto a traicionar tus limitaciones. Debes ser infiel a tus miedos. La psicología moderna lo llama disonancia cognitiva. Cuando tu nuevo estado imaginario choca con tu realidad física, se crea una tensión. La mayoría de la gente no soporta esta tensión y vuelve a su estado familiar. El buscador victorioso es aquel que persiste en el estado imaginado hasta que esa tensión se resuelve con el cambio del mundo exterior para que coincida con su nueva asunción. Vamos a profundizar en la aplicación práctica, en la tecnología de la mente que este código nos desvela. El proceso no es un acto único, sino una disciplina, un entrenamiento mental. Comienza con la claridad del objetivo. No puedes construir una casa sin un plano. De la misma manera, no puedes generar una realidad si no sabes exactamente qué quieres. Y no se trata solo de una cifra en una cuenta bancaria. Se trata del estado de ser que esa cifra te proporcionaría: libertad, seguridad, capacidad de contribuir. Define el fin. Una vez que tienes el plano, el siguiente paso es la construcción en el taller de la imaginación. Aquí es donde la mayoría se equivoca. No se trata de visualizar una imagen estática como una fotografía. Se trata de construir una escena, un acto dramático que implique que tu deseo ya es un hecho. La escena debe tener lugar después de que tu objetivo se haya cumplido. Por ejemplo, en lugar de visualizar el dinero entrando en tu cuenta, visualiza una conversación con un amigo en la que le dices: ¿recuerdas cuando estaba preocupado por el dinero? Qué curioso parece ahora. Siente la naturalidad de esa conversación, escucha su voz felicitándote, siente el alivio, la paz. La clave es involucrar tantos sentidos como sea posible en la imaginación para darle los tonos de la realidad. Pero la pieza más importante es el sentimiento. Debes impregnar la escena con la emoción del deseo cumplido. La neurociencia moderna nos muestra que el cerebro no distingue claramente entre una experiencia intensamente imaginada y una experiencia real. Al repetir este acto imaginario con sentimiento, estás creando nuevas vías neuronales. Estás, literalmente, recableando tu cerebro para que coincida con tu nueva realidad. Estás construyendo el equivalente neurológico de tu deseo. Este acto debe realizarse en un estado de relajación, preferiblemente antes de dormir, porque es cuando la mente consciente, el guardián del sistema, está menos activa y el subconsciente es más receptivo. Le estás dando las órdenes para su trabajo nocturno.
No fuerzas nada en el mundo exterior. Simplemente persuades a tu propia mente profunda de la verdad de tu nueva realidad. Finalmente, debemos dirigir nuestra mirada al guardián del sistema a gran escala. ¿Por qué un conocimiento tan fundamental para la soberanía humana ha permanecido oculto o distorsionado? No se trata necesariamente de una conspiración consciente de un grupo de personas en una habitación oscura. Es algo mucho más sutil y sistémico. Tanto el dogma religioso extremo como el materialismo científico, aunque parecen enemigos acérrimos, han colaborado involuntariamente para mantener este paradigma encriptado. La teología dogmática, al insistir en un Dios completamente externo y separado, te roba tu poder inherente y te convierte en un niño dependiente, siempre esperando el permiso o el favor de una autoridad superior. Fomenta una mentalidad de súplica. Por otro lado, el materialismo científico radical, al afirmar que la conciencia es un mero subproducto del cerebro y que la realidad es puramente objetiva y material, también te despoja de tu poder. Te dice que eres una máquina biológica en un universo indiferente, a merced de las leyes de la física y el azar. Fomenta una mentalidad de víctima de las circunstancias, ambos extremos, uno por la fe ciega y el otro por la razón ciega, te colocan en una posición de efecto, no de causa. Ambos protegen el status quo. Un individuo que comprende y ejerce su poder creativo es ingobernable. No es un buen consumidor, porque su sentido de la valía no proviene de las posesiones. No es un buen seguidor ciego, porque su conexión con la fuente es directa e interna. Este conocimiento oculto es, en esencia, revolucionario. Desafía las bases mismas sobre las que se construyen nuestras jerarquías de poder. Revela que el verdadero capital no es el dinero, sino la conciencia disciplinada. Y esa es una verdad que los sistemas basados en el control externo no pueden permitirse que se generalice. Porque un buscador que se encuentra a sí mismo como la fuente de su propia experiencia ya no necesita que nadie le muestre el camino. Él se convierte en el camino. Hemos viajado desde la superficie de un texto antiguo hasta las profundidades de la psicología humana. Hemos despojado la frase de sus vestiduras religiosas y la hemos revelado como lo que siempre fue, un algoritmo para la creación de la realidad, un fragmento de una tecnología de la conciencia que habíamos olvidado. La verdad ignorada ya no lo es. El código ha sido expuesto. Ya no es una promesa de un Dios lejano, sino la descripción de un poder que reside en el centro de tu ser. El poder no es algo que se te da desde fuera, es algo que reconoces dentro. Las riquezas no son algo que persigues, son el residuo natural de una identidad alineada. Has pasado de ser un buscador de respuestas a ser el portador de una llave maestra. El antagonista nunca fue el mundo, ni la economía, ni los demás. Siempre fue el conjunto de creencias que habías aceptado como tu identidad. Ahora ves que esa identidad no es una sentencia de por vida, sino una elección que puedes cambiar. Este conocimiento oculto te impone una nueva visión del mundo. Ya no puedes caminar por la vida como un participante pasivo. Cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada suposición es un acto de creación. Eres el guionista, el director y el actor principal en la película de tu vida. Esta es la soberanía, esta es la verdadera libertad. La pregunta final ya no es si el código funciona, sino si tienes el coraje de usarlo. ¿Estás dispuesto a abandonar la cómoda prisión de tus excusas y asumir la gloriosa carga de ser el único creador de tu experiencia? Este no es el final de tu viaje, es el verdadero comienzo. Es el momento en que dejas de leer el mapa y empiezas a caminar por el territorio. Si este viaje ha reestructurado tu forma de ver la realidad, suscríbete y activa las notificaciones,
porque lo que viene a continuación es la aplicación de este principio a todas las demás áreas de tu vida. Bienvenido a casa. Y si te dijera que uno de los textos más influyentes de la historia no es una promesa religiosa, sino un manual de instrucciones para la psicología humana. Y si la clave para generar prosperidad no estuviera en la economía, la suerte o el trabajo duro, sino en un código mental oculto en una sola frase de Deuteronomio, esperando milenios a ser descifrado. Lo que estás a punto de descubrir es una verdad ignorada que desafía todo lo que te han enseñado sobre el dinero, el poder y el potencial humano. Es una revelación que no busca consolarte, sino despertarte, aunque ese despertar sea incómodo. Porque la verdad más profunda a menudo se esconde en el lugar que menos esperamos, camuflada bajo capas de dogma y tradición. Nos han entrenado para mirar hacia en fuera, para pedir, para esperar una intervención que cambie nuestras circunstancias. Vivimos en una sociedad que nos enseña a ser el efecto, nunca la causa. Buscamos seguridad en un empleo, validación en los demás y respuestas en sistemas externos que, en su mayoría, fueron diseñados para mantenernos en un estado de dependencia perpetua. Pero la arquitectura de la realidad es mucho más íntima, mucho más personal. Se esconde en los pliegues de nuestra propia conciencia, en los patrones invisibles de nuestros pensamientos y en las suposiciones silenciosas que aceptamos como verdad. Este es el gran secreto de la experiencia humana. El mundo que percibes no es un territorio objetivo, es un reflejo de tu propio estado interior. Lo que nadie explica es que ciertos textos antiguos no eran para ser adorados, sino para ser descifrados. Eran mapas, no dogmas. Mapas de la única geografía que de verdad importa, la mente humana. Eran manuales de una tecnología interior que la modernidad, obsesión por lo medible y lo material, ha olvidado por completo. Este conocimiento oculto fue diseñado para ser pasado por alto por las masas, que se quedarían con la interpretación literal y superficial, pero para ser entendido por aquellos que buscan ver más allá de la superficie, por aquellos que sienten que las reglas del juego que nos han enseñado son incompletas. Este viaje no es para los que buscan consuelo en viejas respuestas, sino para los que tienen el coraje de formular nuevas. En preguntas, no es para quienes se aferran a la seguridad de sus creencias, sino para quienes están dispuestos a demoler los cimientos de su percepción para construir algo más real, más poderoso. Lo que vamos a desvelar aquí es un paradigma que, una vez comprendido, hace imposible volver a ver la vida de la misma manera. Te obligará a cuestionar tu identidad, tus miedos y el verdadero origen de tus limitaciones. ¿Estás preparado para asumir la responsabilidad que conlleva este poder? Si sientes que estás al borde de un descubrimiento que puede cambiarlo todo, si una parte de ti siempre ha sospechado que había algo más, una verdad ignorada, operando justo debajo del velo de la realidad cotidiana, entonces estás en el lugar correcto. Lo que hemos hecho hasta ahora es apenas girar la llave en la cerradura. Lo que viene a continuación es abrir la puerta. Si estás listo para cruzar ese umbral y empezar a descifrar el código de tu propia realidad, suscríbete y activa las notificaciones. Porque este es el comienzo de todo. Durante siglos, la frase de Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, ha sido un campo de batalla interpretativo. En este campo se han enfrentado dos ejércitos que, aunque enemigos declarados, luchaban por el mismo objetivo: mantener el poder fuera de ti. Por un lado, el guardián del sistema, en su forma religiosa más dogmática, la ha presentado como una promesa condicional. Sé fiel, obedece las reglas de la institución
y una deidad externa te recompensará con bienes materiales. Es una transacción, un pacto de obediencia a cambio de favor divino. Esta interpretación te coloca en el papel del receptor pasivo, del niño que espera una recompensa de un Padre todopoderoso. Por otro lado, su gemelo escéptico, el materialismo científico, descarta la frase como una reliquia tribal, un pensamiento mágico y relevante para el complejo mundo de las finanzas, la economía y la neurociencia. Para él, es un ruido sin sentido en el gran silencio de un universo indiferente. Ambas visiones, aunque aparentemente opuestas, cumplen la misma función sistémica: externalizar la causa de tu realidad. Ambas te convencen de que el poder creativo reside en otro lugar, ya sea en el cielo o en las leyes impersonales de la materia. Esta es la primera capa de la ilusión, el velo diseñado para ocultar el mecanismo real. Para entender el origen de esta distorsión, debemos retroceder en el tiempo, a una época en la que la filosofía, la espiritualidad y la ciencia no estaban divorciadas, sino que eran facetas de una misma búsqueda de la verdad. En las antiguas escuelas de misterio, desde los gnósticos de Alejandría hasta los vedantistas de la India o los estoicos de Grecia, se entendía que el lenguaje sagrado era polifónico, tenía una capa externa, exotérica, para las masas, que ofrecía consuelo y reglas morales simples. Pero debajo existía una capa interna, esotérica, un significado profundo reservado para los iniciados, que estaban listos para un conocimiento más transformador. Estos textos no eran libros de historia ni dogmas de fe, eran manuales de alquimia interior. No hablaban de transmutar plomo en oro en un laboratorio, sino de transmutar la conciencia de la carencia en la conciencia de la abundancia, de transmutar el miedo en poder. Este conocimiento oculto no se perdió, simplemente se camufló, se escondió a plena vista en el libro más impreso y, paradójicamente, menos comprendido de la historia de la humanidad. Lo que la modernidad olvidó en su obsesión por medir y cuantificar el mundo exterior es que el universo observable es un reflejo de un orden interno. Y esa frase, esa simple línea, no es una oración. Es una fórmula, una pieza de una tecnología de la conciencia que hemos olvidado cómo utilizar. El conflicto, por tanto, no comenzó con el texto, sino con la evolución de la propia sociedad humana y la construcción del antagonista invisible, el condicionamiento limitante. Con la transición de pequeñas tribus a grandes civilizaciones agrícolas y luego industriales, el locus de poder se desplazó sistemáticamente del individuo al colectivo y luego a la estructura jerárquica que gobernaba ese colectivo. Se nos enseñó a depender de un rey, de un sacerdote, de un estado, de una corporación. La soberanía personal se convirtió en una amenaza para la estabilidad del sistema. La idea de que cada individuo poseía un poder inherente para moldear su realidad era demasiado radical, demasiado anárquica. Así, se construyó una arquitectura psicológica de la impotencia. Se nos programó para creer que éramos pequeños, frágiles y dependientes de fuerzas externas. El miedo se convirtió en la principal herramienta de control. El miedo a la condenación, el miedo a la escasez, el miedo al caos. Este condicionamiento es el verdadero enemigo. Una fortaleza mental construida durante generaciones, ladrillo a ladrillo, con cada advertencia, cada fracaso y cada norma social que internalizamos. Es la voz silenciosa que nos dice que es más seguro ser una oveja que un león. Esta manipulación se perfeccionó a lo largo de los siglos, a menudo de forma inconsciente, por los propios guardianes del sistema que creían proteger a la humanidad.
Las instituciones religiosas, queriendo guiar a sus rebaños, simplificaron los mensajes esotéricos hasta convertirlos en fábulas, eliminando la responsabilidad personal y reemplazándola por la obediencia ciega. ¿Por qué enseñar a alguien a pescar cuando puedes darle un pescado cada día y asegurar su lealtad? Por su parte, la ciencia, en su legítima rebelión contra el dogma, arrojó al bebé junto con el agua del baño. Al descartar todo lo que no podía ser medido en un laboratorio, declaró que la conciencia era un fantasma en la máquina, un epifenómeno sin poder causal. Así, los dos pilares de la civilización occidental, la fe y la razón, colaboraron sin saberlo en el mismo proyecto: despojarte de tu poder. Uno lo colocó en un Dios inalcanzable, el otro lo disolvió en la materia sin propósito. ¿Te das cuenta de la brillantez de esta trampa? Te presentan una elección entre dos celdas diferentes en la misma prisión y te hacen creer que al elegir una, eres libre. Sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. A lo largo de la historia han existido pequeños indicios, pistas simbólicas que apuntaban a este conocimiento oculto. Filósofos como Ralph Waldo Emerson hablaron de la mente suprema que opera a través de nosotros. Psicólogos profundos como Carl Jung exploraron el poder del inconsciente colectivo y los arquetipos para dar forma a nuestro destino. Místicos más modernos como Neville Goddard dedicaron su vida a enseñar, sin rodeos, que la imaginación humana es Dios en acción, el único poder creativo. Estos son los sabios olvidados, cuyas voces fueron marginadas por el discurso dominante. Pero las pistas no son solo históricas, están en tu propia vida. Alguna vez has pensado en alguien y de repente te ha llamado. Has tenido una premonición que se ha cumplido. ¿Has presenciado el efecto placebo, donde la creencia de una persona cura su cuerpo físico? Estos no son fallos en el sistema. Son la prueba de que el sistema que te han enseñado es incompleto. Son destellos del paradigma real, recordatorios de que las leyes de tu conciencia son tan reales y operativas como las leyes de la gravedad. Así, el conflicto se ha construido en capas. La capa externa es la falsa dicotomía entre fe y ciencia. La capa intermedia es la estructura social que promueve la dependencia. Y la capa más profunda, la más personal, es tu propio condicionamiento, el antagonista invisible que patrulla los muros de tu mente. Hemos sido entrenados para ignorar las pruebas, para desconfiar de nuestra propia intuición y para aceptar una versión de la realidad en la que somos meros espectadores. Hemos vivido dentro de una historia que no hemos escrito nosotros. Pero entender el mapa de la prisión no es lo mismo que tener la llave. Y la llave, el código exacto para desmantelar esta estructura de impotencia, ha estado oculta todo este tiempo, no en una interpretación filosófica, sino en la sintaxis precisa de esa antigua frase. Lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior, porque vamos a descifrar la gramática del poder. El código que hemos desvelado no pide fe ciega. Al contrario, la fe ciega es el dominio del guardián del sistema. Este conocimiento oculto no es una creencia, es un mecanismo, y como todo mecanismo ha dejado huellas, ecos y pruebas a lo largo de la historia del pensamiento humano, esparcidas en disciplinas que aparentemente no tienen conexión. Han sido ignoradas, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado peligrosas para el paradigma dominante. Eran piezas de un rompecabezas que nadie se atrevía a armar, porque la imagen resultante le devolvería al individuo un poder que las estructuras de control habían trabajado durante siglos para expropiarle. Ahora vamos a reunir esas piezas. Vamos a convocar a los testigos que la historia intentó silenciar.
No necesitaremos la autoridad de un texto sagrado, porque recurriremos a la autoridad de la filosofía, la psicología y la propia ciencia experimental para demostrar que esta verdad ignorada siempre ha estado frente a nosotros. El primer testigo proviene de las áridas tierras de la filosofía estoica, mucho antes de que el texto de Deuteronomio fuera interpretado por las religiones organizadas. Filósofos como Epicteto o el emperador Marco Aurelio construyeron todo un sistema operativo para la mente humana basado en un principio fundamental. No son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestro juicio interno sobre ellos. Esta idea, que hoy se vende como una simple técnica de resiliencia, es en realidad la primera instrucción del código. Es el mandato de acordarse, de retirar el poder causal del mundo exterior y anclarlo en el único dominio que realmente controlamos, nuestra propia conciencia. Lo que nadie explica es que el estoicismo no era una filosofía de aguante pasivo, sino de creación activa. Al elegir deliberadamente tu estado interno, independientemente de las circunstancias, dejas de ser una reacción y te conviertes en una causa. Esta sabiduría fue minimizada, convertida en un simple manual de autoayuda para soportar las dificultades, cuando en realidad era un manual de alquimia para transformarlas. Se nos enseñó a usar el estoicismo como un escudo, cuando en realidad siempre fue una espada. Nuestro segundo testigo entra en escena desde el lugar más inesperado, el laboratorio médico. Se le conoce como el efecto placebo. Es la verdad más incómoda y sistemáticamente ignorada de la ciencia moderna. Un paciente recibe una pastilla de azúcar, pero se le dice que es un potente medicamento. En un porcentaje significativo de los casos, el cuerpo del paciente reacciona como si hubiera recibido el medicamento real, produciendo cambios bioquímicos medibles y a veces curaciones completas. El materialismo científico se retuerce tratando de explicar este fenómeno, llamándolo una anomalía, un ruido en los datos. Pero no es un ruido, es la señal más clara que existe, es la prueba irrefutable de que la creencia, la asunción interna, tiene el poder de reescribir la biología. El efecto placebo es Deuteronomio 8:18 en acción en una placa de Petri. Demuestra que la conciencia no es un espectador pasivo de la materia, sino su director activo. ¿Por qué se minimiza esta verdad? Porque si una simple creencia puede curar el cuerpo, ¿qué más podría hacer? Podría reestructurar una carrera, construir riqueza, transformar relaciones. Aceptar la verdadera implicación del placebo es aceptar que el poder para sanar y crear no reside en la farmacia, sino en la psique. Y ese es un secreto demasiado grande para un sistema que se beneficia de venderte soluciones externas. Si el placebo es la prueba, la neuroplasticidad es la explicación del mecanismo. Durante décadas, la ciencia sostuvo que el cerebro era un órgano estático, que una vez formado en la adultez no podía cambiar. Hoy sabemos que eso es radicalmente falso. El cerebro es dinámico, maleable. Cada pensamiento que mantienes, cada estado emocional que habitas, fortalece ciertas conexiones neuronales y debilita otras. Literalmente, esculpes tu cerebro con tu atención. Cuando aplicas el código, cuando asumes persistentemente el sentimiento de tu deseo cumplido, no estás simplemente soñando despierto. Estás participando en un acto de neuroarquitectura. Estás construyendo físicamente los circuitos neuronales que se corresponden con tu nueva realidad. Estás instalando el hardware para el nuevo software. Esta revelación de la neurociencia moderna no es nueva. Es el redescubrimiento científico de lo que los sabios olvidados siempre supieron, que la mente precede a la materia, que para cambiar tu vida, primero debes cambiar tu mente, no a nivel de opinión superficial, sino a nivel de estructura neuronal.
La repetición de un estado interno no es un ritual mágico, es un protocolo de recableado cerebral. Pero la prueba no se limita a tu propia mente y cuerpo. Se extiende al tejido mismo de la realidad social. En la década de 1960, los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson llevaron a cabo un experimento que debería ser de conocimiento obligatorio para todo ser humano, pero que ha sido convenientemente relegado a los libros de texto. Se conoce como el efecto Pigmalión. A un grupo de profesores se les dijo que ciertos estudiantes, elegidos al azar, eran prodigios, con un potencial intelectual extraordinario. Al final del año escolar, esos estudiantes, que no eran diferentes de sus compañeros, mostraron un aumento significativo en su coeficiente intelectual y en su rendimiento académico. ¿Qué ocurrió? Las expectativas de los profesores se convirtieron en la realidad de los alumnos. La asunción de los profesores sobre los estudiantes cambió su forma de enseñarles, de hablarles, de mirarles, y esta nueva realidad interna del profesor se materializó como un cambio objetivo en los estudiantes. Este no es un misterio, es una ley. Demuestra que el poder de la asunción no solo te afecta a ti, sino que irradia y moldea la realidad de quienes te rodean. Ahora imagina aplicar este principio no a un estudiante, sino a tu propia vida. Asumir tu propio éxito, convicción con la misma que un profesor asume el potencial de un niño prodigio. Ahora unamos la ciencia más avanzada con la sabiduría más antigua. En los albores del siglo XX, la física cuántica destrozó los cimientos de la realidad materialista. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas se comportan como ondas de probabilidad hasta que son observadas, momento en el que colapsan en una partícula definida en un lugar específico. El acto de observación afecta a lo observado. No estamos diciendo que la física cuántica sea una herramienta de manifestación, sino algo mucho más profundo. Una pista, una metáfora a nivel fundamental del universo que nos dice que la conciencia y la realidad no están separadas. Este principio, que parece tan revolucionario, es un eco directo de las antiguas tradiciones herméticas, resumidas en el axioma: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Miles de años antes de los aceleradores de partículas, estos sabios olvidados ya entendían que el universo es un espejo, que el mundo exterior es el colapso de las infinitas posibilidades del campo cuántico en la realidad específica que se alinea con la frecuencia de tu conciencia, de tu observación, de tu asunción. Finalmente, escuchamos la voz de los psicólogos profundos, los verdaderos herederos de las escuelas de misterio. Carl Jung, al hablar de la sincronicidad, describió cómo los eventos internos y externos a menudo se alinean de una manera que desafía la mera casualidad, sugiriendo un principio de conexión acausal en el universo orquestado por la psique. William James, el padre de la psicología estadounidense, afirmó que la creencia crea el hecho. Y Neville Goddard, quizás el más directo de todos, dedicó su vida a enseñar que la imaginación humana no es una fantasía, sino el taller de Dios, el poder creativo mismo. Estas no eran las voces de profetas religiosos, sino de exploradores rigurosos de la mente humana. Todos ellos, desde sus diferentes perspectivas, llegaron a la misma conclusión. El ser humano no es una víctima de la realidad, es su co-creador. Cada una de estas pruebas, el estoicismo, el placebo, la neuroplasticidad, el efecto Pigmalión, la física cuántica, la psicología profunda, son un hilo en el mismo tapiz. Son la evidencia forense de un crimen, el robo de tu soberanía. Pero ahora las pruebas han sido presentadas. El caso está cerrado. El poder es tuyo.
La única pregunta que queda es ¿qué vas a hacer con él? Porque tener el mapa no te sirve de nada si no te atreves a dar el primer paso en el territorio. Y es en ese territorio donde nos adentraremos ahora. ¿De acuerdo? Aquí tienes el texto para el acto 4, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones, el tono y la estructura solicitados. Entonces, ¿qué dice esta revelación sobre la naturaleza humana? Si este poder ha estado latente dentro de nosotros durante milenios, codificado en nuestros textos más sagrados y validado por nuestras ciencias más avanzadas, ¿por qué vivimos como si fuéramos impotentes? La respuesta es una de las verdades más incómodas y profundas sobre nuestra especie. Somos una paradoja andante, seres con un potencial casi divino que eligen vivir en jaulas autoimpuestas. Somos arquitectos que han olvidado los planos, que viven en una pequeña choza construida en la esquina de un vasto palacio que ellos mismos diseñaron. Esta revelación no nos habla de lo que podríamos ser, sino de la amnesia colectiva en la que hemos decidido vivir. Hemos intercambiado nuestra soberanía por la comodidad de la certeza, nuestro poder creativo por la seguridad de la víctima. Es más fácil culpar al sistema, a la economía, a la suerte o a un Dios distante que asumir la carga absoluta y aterradora de nuestra propia libertad. Lo que nadie explica es que la condición humana no es una lucha por adquirir poder, sino una lucha por recordar el poder que ya poseemos. Y cada día, cada elección, es un referéndum sobre si elegimos recordar o seguir durmiendo. Esta amnesia no es un accidente, es un sistema. El antagonista invisible, ese condicionamiento limitante, es la arquitectura de nuestra prisión interior. Sus muros no están hechos de piedra, sino de creencias. Cada "no puedes" que escuchaste en tu infancia es un ladrillo. Cada experiencia de fracaso que no supiste reinterpretar es una capa de cemento. Las vigas maestras son las grandes mentiras culturales, que tu valor depende de tu productividad, que la felicidad es un destino y no un estado, que el mundo es un lugar peligroso y escaso. Este edificio mental es nuestra verdadera herencia, pasada de generación en generación. No es un guardián externo, es el eco de todas las voces que te dijeron que te quedaras pequeño, internalizado hasta convertirse en tu propia voz. Y su función es protegerte de la decepción, del riesgo, de la inmensidad de tu propio potencial. Prefiere la familiaridad de una celda conocida a la incertidumbre de un cielo abierto. Por eso, cuando intentas aplicar este código, no luchas contra el mundo. Luchas contra el fantasma de tu propio pasado, contra el guardián que te ama tanto, que prefiere verte encarcelado a verte volar y correr el riesgo de caer. La aplicación de este conocimiento en la vida moderna se convierte, por tanto, en una guerra silenciosa por el recurso más valioso que posees, tu atención. El mundo contemporáneo es un campo de batalla diseñado para secuestrar tu foco. Cada notificación en tu teléfono, cada titular alarmista, cada anuncio publicitario, es un intento de arrastrar tu conciencia hacia afuera, de hacerte reaccionar al mundo de los efectos. Quieren que te preocupes por lo que dijo un político, que desees el producto que no tienes, que te indignes por una injusticia lejana. Porque mientras tu atención esté fragmentada y dirigida hacia afuera, tu poder creativo permanece latente, inactivo. El mandato "acuérdate" es, en su aplicación práctica, un acto de rebelión. Es la disciplina de retirar tu atención de la cacofonía del mundo y anclarla deliberadamente en el estado interno que deseas manifestar. Cada vez que eliges sentir seguridad en medio de noticias de crisis, cada vez que eliges sentir abundancia antes de que tu cuenta bancaria lo refleje, estás librando y ganando esa guerra.
Dejas de ser una hoja llevada por el viento de las circunstancias y te conviertes en el viento mismo. Este cambio de paradigma reestructura no solo tu relación con el dinero, sino la totalidad de tu existencia. Afecta a tus relaciones personales de una manera profunda. Cuando dejas de ver el mundo como la fuente de tu bienestar, dejas de ser un mendigo emocional. Ya no necesitas la validación de tu pareja, la aprobación de tu jefe o el reconocimiento de tus amigos, porque tu sentido del yo emana de tu conexión interna con tu poder creativo. Dejas de ver a los demás como fuentes o amenazas y empiezas a verlos como compañeros de creación en el gran teatro de la vida. Tu identidad se transforma. Ya no eres alguien que lucha por salir adelante. Eres la conciencia que genera la realidad de la abundancia. Este no es un simple cambio de etiqueta, es una reconfiguración ontológica. Tu visión del mundo se invierte. El universo deja de ser un lugar hostil del que debes protegerte y se convierte en un espejo perfecto que refleja fielmente tu estado de conciencia. De repente, la vida deja de ser un problema a resolver y se convierte en una obra de arte a crear. Pero debemos ser brutalmente honestos. Este camino no es fácil. A medida que empiezas a aplicar el código, la tensión emocional aumentará antes de disminuir. Experimentarás lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva en su forma más intensa. Tu realidad sensorial, tus 5 sentidos te gritarán que nada ha cambiado. Tu cuenta bancaria mostrará la misma cifra. Tus problemas parecerán los mismos. Y tu antagonista invisible, tu viejo yo, se levantará con una fuerza desesperada para arrastrarte de vuelta a la familiaridad. Te susurrará al oído: esto es un engaño, eres un iluso. ¿Quién te crees que eres para cambiar las reglas del juego? Este es el momento crítico, el valle de la sombra de la duda. Es la prueba de fuego donde la mayoría de los buscadores abandonan, porque persistir en un estado imaginario que es negado por toda la evidencia externa requiere una forma de coraje y fe en uno mismo que la sociedad nunca nos enseñó a cultivar. Es caminar sobre una cuerda floja, sobre el abismo de lo desconocido, con la única red de seguridad de tu propia convicción. Aquí es donde la tensión alcanza su punto álgido, preparándote para el punto de inflexión. Has recibido la llave, has visto el mapa de la prisión y entiendes la naturaleza del guardián. Has visto las pruebas y comprendes las implicaciones, pero todo esto es el conocimiento teórico, es la estrategia de batalla antes de que suene el cuerno. El verdadero poder no reside en saber el código, sino en encarnarlo frente a la máxima resistencia. Es la capacidad de mantener la calma en el ojo del huracán de tus propias dudas. Es la disciplina de volver una y otra vez al sentimiento del deseo cumplido, incluso cuando tu corazón está lleno de miedo. Hemos examinado el principio, pero ahora debemos desvelar la técnica precisa, la tecnología de la imaginación que te permite ganar esta batalla interna. Porque lo que viene ahora no es más filosofía, es el manual de operaciones. Es la física de la conciencia que te permitirá pasar de ser el que conoce el código a ser el que lo ejecuta con maestría. Ahora es el momento, el punto de inflexión donde todas las piezas que hemos reunido encajan de una forma que no esperabas. Hemos seguido el rastro de un misterio, hemos desmantelado las mentiras del guardián del sistema y hemos entendido la naturaleza de nuestra prisión interior. Pero has estado interpretando este fenómeno desde una perspectiva incompleta. Has asumido, como todos, que este código es una herramienta que tú como persona puedes usar para influir en la realidad. Esa es la última y más sutil de las ilusiones. La revelación no es que tienes el poder de cambiar tu vida. La revelación es que tú no eres quien crees que eres.
La persona que lucha, que duda, que busca, no es la que ejerce el poder. Esa persona es la creación. El poder reside en una capa más profunda de tu ser, una que has olvidado por completo. Y la frase de Deuteronomio no es para que la uses tú, es para que la use tu verdadero ser, para reprogramarte a ti. Aquí está la verdad ignorada que lo reorganiza todo. La frase, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No es una oración dirigida a una deidad externa en el cielo. Tampoco es una simple afirmación para tu mente consciente. Es un algoritmo mental, sí, pero es un diálogo entre dos niveles de tu propia conciencia. Es una instrucción del observador silencioso al personaje que representas en el escenario de la vida. Descodifiquémoslo por última vez, con la llave final. Jehová tu Dios no se refiere a una figura antropomórfica. En las tradiciones esotéricas, el nombre divino Jehová o IHVH se traduce como yo soy el que soy. Es la conciencia pura de ser, la fuente creativa sin forma que anima tu cuerpo. Es el verdadero tú. Así que la primera parte, acuérdate del yo soy, es un comando para que el personaje que cree ser recuerde su origen, su fuente, el poder que lo está soñando. El siguiente fragmento, porque Él transforma. No es que una entidad te entregue algo, es que la naturaleza misma de tu ser, tu yo soy, está intrínsecamente dotada de una facultad. ¿Cuál? El poder para hacer las riquezas. Y ya sabemos que este poder es la imaginación disciplinada. Por lo tanto, el paradigma completo es este. Tu ser profundo, tu yo soy, le recuerda a tu mente condicionada que la imaginación es el único poder creativo y que las riquezas del mundo exterior son la consecuencia inevitable de usar para construir un nuevo autoconcepto. Esta revelación es sísmica. Ya no se trata de que tú intentes manifestar dinero. Se trata de que tu verdadera identidad como conciencia creativa, yo soy, use la imaginación para construir un nuevo tú, un nuevo autoconcepto. Y ese nuevo tú generará naturalmente una nueva realidad, incluidas las riquezas. Dejas de ser el mago que intenta lanzar un hechizo sobre el mundo. Te conviertes en la arcilla en manos del verdadero mago, tu propia conciencia, en profunda. ¿Entiendes la diferencia? Mientras intentes cambiar el mundo desde tu identidad actual, estás luchando contra tu propia programación. Es como un personaje de un videojuego intentando reescribir su propio código. Es imposible. El verdadero trabajo es permitir que el programador, tu yo soy, reescriba el código del personaje. El objetivo no es conseguir cosas. El objetivo es convertirte en la persona que ya las tiene por derecho de conciencia. Este es el secreto que se esconde detrás de y todos los secretos. La creación de la realidad es, en última instancia, un acto de autocreación. Las consecuencias de este nuevo entendimiento son absolutas. Toda la industria de la autoayuda, basada en que tú debes esforzarte, luchar y aplicar técnicas, se desmorona. El esfuerzo es el lenguaje del personaje de la identidad limitada. La asunción es el lenguaje del creador, del yo soy. Por eso tantos fracasan. Intentan aplicar estas leyes desde el mismo nivel de conciencia que creó sus problemas, pero ahora entiendes que el proceso es al revés. Primero, te retiras del problema y de la identidad que lo experimenta. Te acuerdas de que eres el observador, la conciencia pura. Segundo, desde ese lugar de poder y desapego, defines el nuevo autoconcepto. El nuevo personaje que deseas ser, un personaje que es seguro, próspero y libre. Tercero, habitas ese nuevo estado en la imaginación, sintiendo cómo sería ser esa persona, hasta que esa sensación se vuelve natural. La realidad, entonces, se reorganiza a sí misma
para reflejar el nuevo personaje que has encarnado. El mundo no cambia porque tú lo fuerces, cambia porque tú has cambiado. Esta es la psicología humana en su nivel más profundo. Tu autoconcepto funciona como un termostato. Si está fijado en 20 grados, no importa cuánto intentes calentar la habitación con el fuego del esfuerzo o el pensamiento positivo. El termostato siempre activará el aire acondicionado de la duda y el autosabotaje para devolver la temperatura a los 20 grados familiares. No puedes superar tu autoconcepto. Simplemente no puedes manifestar una realidad que sea incongruente con quien crees que eres. Lo que nadie explica es que el código de Deuteronomio no es una herramienta para calentar la habitación. Es el manual de instrucciones para cambiar la configuración del termostato. Cuando cambias tu autoconcepto fundamental de alguien que necesita dinero a alguien que es la fuente de la abundancia, la realidad no tiene más opción que ajustarse a la nueva temperatura. Los eventos, las personas y las oportunidades que antes parecían imposibles, ahora se sienten naturales, inevitables. No las atrajiste, simplemente te volviste compatible con ellas. Este paradigma redefine también el concepto de riquezas. Ya no se trata solo de dinero o posesiones materiales. Se trata de una riqueza de experiencia. El poder para hacer riquezas es el poder para generar cualquier estado de ser y su correspondiente reflejo en el mundo. Salud, amor, paz, creatividad. Son todos aspectos de la misma riqueza existencial. El mecanismo es idéntico. Para experimentar un amor profundo, debes convertirte en la persona que es amada y que ama incondicionalmente a nivel de autoconcepto. Para experimentar la salud, debes habitar el estado de ser de alguien que es vibrante y lleno de energía, independientemente de los síntomas actuales. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Esta es la ley más inmutable. Y este versículo antiguo, este conocimiento oculto, ha sido el intento de la humanidad de recordar esta ley a través de los milenios. Hemos llegado al corazón del laberinto. Tienes el código. Entiendes que no es una herramienta, sino una instrucción para una transformación de identidad. Comprendes que el poder no reside en el personaje que crees ser, sino en el autor silencioso que lo imagina. Has visto que el mundo es un espejo de tu autoconcepto. Parece que todas las puertas del misterio se han abierto. Pero hay una última ley, una que gobierna la ejecución de todo este proceso. Una ley tan simple en su formulación y tan difícil en su práctica, que es la razón por la cual este conocimiento, incluso cuando es revelado, es dominado por muy pocos. Hemos descifrado el algoritmo para escribir el nuevo guión de tu realidad. Pero hay un paso final, el más contraintuitivo de todos, que determina si ese guión se convierte en una película o se queda para siempre como un simple borrador en un cajón. Y esa ley desafía todo lo que te han enseñado sobre el esfuerzo, la acción y el merecimiento. Hemos llegado al clímax de nuestro viaje, al corazón del misterio. Hemos descifrado el algoritmo, hemos entendido el mecanismo de la autocreación y hemos desvelado el paradigma que lo cambia todo. Pero hay una última ley, una que gobierna la ejecución de todo este proceso. Una ley tan simple en su formulación y tan difícil en su práctica, que es la razón por la cual este conocimiento, incluso cuando es revelado, es dominado por muy pocos. Es la ley más contraintuitiva de todas, el paso final que determina si tu guión interno se convierte en una película o se queda para siempre como un borrador en un cajón. Esta es la ley del sábado creativo, la ley del reposo. Después de haber realizado el trabajo interno, después de haberte acordado de tu verdadero ser y haber construido la escena en tu imaginación sintiéndola real, debes soltarla por completo. Debes abandonar toda ansiedad, toda necesidad de controlar el resultado.
Debes confiar en el mecanismo de la misma manera que un agricultor confía en que la semilla plantada en la tierra fértil brotará por sí misma. Forzar, dudar o buscar constantemente pruebas en el mundo exterior es el equivalente a desenterrar la semilla cada día para ver si está creciendo. Es un acto de desconfianza que cortocircuita el proceso. Este es el verdadero acto de fe, no en un Dios externo, sino en la ley inmutable de tu propia conciencia. Así, viaje que comenzó con la extraña sintaxis de un antiguo versículo, converge en una comprensión unificada y asombrosa de la experiencia humana. Hemos visto cómo la historia, a través de sus guardianes del sistema, tanto religiosos como materialistas, conspiró para ocultar este poder, no por malicia, sino por el miedo sistémico a la soberanía individual. Hemos escuchado las voces de los sabios olvidados, desde los estoicos hasta los psicólogos profundos, que susurraban la misma verdad a través de los siglos, como es adentro, es afuera. Hemos identificado al verdadero antagonista invisible, no las circunstancias, sino nuestro propio condicionamiento, esa fortaleza de creencias limitantes que hemos confundido con nuestra identidad. Y hemos encontrado la llave, el código, la revelación de que el poder para hacer las riquezas nunca fue sobre atraer dinero, sino sobre la reestructuración deliberada de nuestro autoconcepto a través de la imaginación disciplinada. El universo no es una colección de cosas, sino una sinfonía de conciencia, y tú eres el compositor. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada suposición es una nota que añades a la partitura de tu vida. ¿Cómo afecta esto a tu vida? A partir de mañana por la mañana, de una manera total, significa que dejas de luchar contra tu reflejo en el espejo, dejas de intentar cambiar el mundo exterior por la fuerza. Tu único trabajo, tu única responsabilidad es mantener la fidelidad a tu estado interno deseado. Cuando te enfrentes a un desafío, ya no preguntarás ¿qué puedo hacer? Preguntarás ¿quién debo ser? La vida deja de ser una batalla y se convierte en un arte, el arte de la asunción. Cada momento de tu día se convierte en una oportunidad para practicar. En la cola del supermercado, en el tráfico, en una reunión de trabajo, puedes retirarte silenciosamente a tu taller interior y habitar el sentimiento de tu deseo cumplido. Ya no eres una víctima de tus estados de ánimo. Te conviertes en el selector consciente de ellos, sabiendo que son la causa de tus mañanas. Esta es la aplicación más práctica y revolucionaria que existe. Tu conciencia es tu único capital y tu imaginación es tu único activo operativo. La lección universal que subyace a todo este conocimiento oculto es profunda y liberadora. No estás aquí para encontrar tu propósito, estás aquí para crearlo. No estás aquí para descubrir quién eres, estás aquí para decidir quién serás. La gran tragedia humana es la amnesia de nuestro poder. Vivimos como reyes exiliados que han olvidado que poseen un reino. Este código, esta verdad ignorada, es el mapa de vuelta al trono. La verdadera riqueza no es la abundancia de cosas, sino la conciencia de la abundancia. Es saber, no como una creencia, sino como una experiencia vivida, que eres la fuente de tu propia experiencia. Esta comprensión te otorga una soberanía que nadie puede darte ni quitarte. Te libera de la tiranía de la opinión ajena, de la dependencia de las circunstancias y del miedo al futuro. Porque el futuro no es un lugar al que vas, es un lugar que creas desde el ahora. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde la confusión hasta la claridad, desde la impotencia hasta el poder. Has recibido el mapa, la llave y el manual de instrucciones. Ahora, el conocimiento ya no está oculto, está vivo dentro de ti. Pero saber el camino no es lo mismo que recorrerlo.
La verdadera transformación comienza ahora, en el silencio de tu propia mente, en la disciplina de tu propia imaginación. El viaje ha terminado, pero tu verdadera obra acaba de empezar, y mientras te preparas para aplicar este código, te dejo con una pregunta final. Una que solo tú puedes responder y que determinará el curso del resto de tu vida. Ahora que conoces la salida de la prisión, ¿qué parte de ti sigue enamorada de sus muros? Si este viaje ha reorganizado tu percepción de la realidad y sientes que este conocimiento debe ser compartido, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este mapa con otros buscadores que, como tú, saben que hay algo más. Esta no es solo una comunidad, es el comienzo de un despertar colectivo. El poder para hacer las riquezas nunca fue sobre el dinero. Siempre fue sobre el poder de hacerte a ti mismo. Bienvenido a casa, bienvenido a ti mismo.